Hola, ¿cómo estás, Trafo Eléctrico? El día de hoy te tengo el tema de factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? El factor de potencia es una medida de qué tan eficazmente se utiliza la electricidad en nuestras instalaciones o qué tan correcto es el aprovechamiento de la energía eléctrica. Hablando de corriente, no, de eso no, de corriente alterna. Tenemos varios tipos de potencia que se relacionan por medio del factor de potencia. Antes de revisar la fórmula del factor de potencia, es importante que podamos definir las potencias. Esas potencias que intervienen en el cálculo del factor de potencia. Para que entendamos de qué va esto. En corriente alterna tenemos tres tipos de potencia. La potencia activa, la potencia real o potencia activa, es la que utilizan todos los aparatos eléctricos para realizar un trabajo, por ejemplo, en iluminación, movimiento o calefacción, entre otros. Normalmente expresamos esta cantidad de potencia como kW, kilowatts o kilovatios. Un elemento o dispositivo eléctrico que utiliza solamente potencia real o también llamada potencia activa son las cargas que llamamos resistivas. La mayoría de las cargas que sirven para calefacción o iluminación son resistivas, es decir, solamente utilizan potencia real o activa. La potencia reactiva. Además de las cargas resistivas, existen las que llamamos cargas inductivas. Una carga inductiva es un motor, un compresor o un balastro. Estas cargas necesitan potencia reactiva para poder generar y mantener su campo magnético. Este campo magnético les permite funcionar a estas cargas. Sin el campo magnético estos equipos no podrían funcionar y el campo magnético no funcionará sin potencia reactiva. La potencia reactiva se mide en kVAR, que son kilovolts ampere reactivos o kilovoltios amperios reactivos para los que no sabemos inglés. Todos los hogares, comercios o industrias tienen cargas resistivas y cargas inductivas. Ahora, la potencia aparente. La potencia real y la potencia reactiva conforman la potencia aparente. Esta potencia aparente se mide en kVA. En las industrias podemos encontrar esta designación en la mayoría de los equipos eléctricos. Los kVA son kilovolts ampere. Normalmente, mientras más kVA tiene un equipo en su placa de datos, más grande es físicamente. Un transformador eléctrico de 300 kVA es mucho más grande que un transformador de 30 kVA. El factor de potencia es la relación que existe entre la potencia real y la potencia aparente. Un factor de potencia elevado es benéfico tanto para el cliente como para la empresa suministradora de electricidad. El factor de potencia bajo nos dice que la empresa tiene un uso deficiente de la energía eléctrica. Un factor de potencia bajo nos va a dar como resultado pérdidas de energía en los conductores, además de posibles caídas de tensión. Si tenemos un factor de potencia bajo, habrá incremento en la intensidad de corriente del sistema. Esto es perjudicial para la compañía suministradora y para la empresa con el factor de potencia bajo, debido a que los elementos que transportan la corriente, por lo regular los cables eléctricos, se saturan o se saturarán sin necesidad. Pues recordemos que la energía reactiva no produce un trabajo útil, pero sí incrementa la potencia aparente del sistema. Esto mismo ocurre en los transformadores. Un factor de potencia bajo trae como consecuencia que los transformadores utilicen parte de su capacidad en la potencia reactiva adicional, con lo cual los transformadores tendrán menos capacidad disponible. Un bajo factor de potencia también nos perjudica en la reducción de la vida útil de los equipos eléctricos. Debido a la sobretemperatura derivada de la corriente adicional que se genera como resultado de un factor de potencia bajo. Un bajo factor de potencia es penalizado por la compañía suministradora. ¿Cuál es la causa del bajo factor de potencia? Por lo regular, la causa más frecuente de un bajo factor de potencia es tener instalados una gran cantidad de motores eléctricos. ¿Cuáles son los principales beneficios de corregir el factor de potencia? Reduciremos las pérdidas por caída de tensión, disminuimos las pérdidas por calentamiento en los conductores, reduciremos la facturación de la energía eléctrica debido a las penalizaciones y podremos obtener inclusive bonificaciones en el recibo de electricidad. Tendremos mayor disponibilidad en la capacidad de los transformadores y cables eléctricos. Para poder diagnosticar una instalación y verificar las condiciones de un sistema eléctrico y del factor de potencia de la instalación, es necesario realizar un estudio completo de calidad de la energía.
Con esto se puede identificar el equipo óptimo que podrá corregir el factor de potencia. ¿Por qué nos multa CFE por un bajo factor de potencia? El factor de potencia es el indicador del aprovechamiento de la energía eléctrica. El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1, donde un sistema ideal, el valor del factor de potencia va a ser 1, es decir, toda la energía que nos provee la compañía suministradora se transforma en trabajo útil. Y un factor de potencia menor a la unidad nos dice que requerimos más energía para producir el mismo trabajo útil. Depende de qué tan bajo se encuentre nuestro factor de potencia, va a ser la multa que nos impondrá la compañía suministradora. Porque dependiendo de qué tan bajo sea el factor de potencia, son los problemas que estamos provocando al sistema eléctrico, además de las desventajas que se están provocando en nuestro propio sistema eléctrico. Un factor de potencia elevado beneficia al consumidor y a la compañía suministradora. Es por eso que la compañía suministradora normalmente ofrece bonificaciones por un factor de potencia superior a 0.9 y penaliza por un factor de potencia debajo del 0.9. Pregunta 1. ¿Cuál es el factor de potencia en corriente directa? Pregunta 2. Si trabajas o eres parte de una empresa, ¿sabes cuál es el factor de potencia en tu empresa o negocio? Cuéntanos en los comentarios. Si necesitas ayuda para diagnosticar el correcto uso de la energía eléctrica en tus instalaciones o para corregir el factor de potencia, puedes ponerte en contacto con el personal de Trafomex. Te dejo los datos en la descripción del video. Recuerda suscribirte, comparte el contenido, regálanos un me gusta. Soy Fabián Razo y estás en Trafomex. Hasta la próxima.